La regencia de María Cristina duró desde 1885 a 1902. Los objetivos que persiguió fue la conservación de la corona para su hijo Alfonso y el respeto al máximo de la Constitución y de todas las normas y leyes vigentes. Tuvo 24 crisis de gobierno, pero ningún político tuvo queja alguna debido a la prudencia, el tacto y la lealtad de la regenta. Hoy os voy a hablar del primer gobierno de la regencia de María Cristina, que estuvo dirigido y presidido por Mateo Sagasta desde 1885 a 1890. Es un periodo de tranquilidad, no hubo revueltas, ni motines, ni pronunciamientos. Por lo tanto, Sagasta pudo dedicarse a realizar todo tipo de reformas, que desde el Partido Conservador se vieron como la destrucción del sistema creado por Cánovas del Castillo y desde el lado del Partido Liberal como la consolidación del sistema de la alternancia, además de la implicación de los republicanos en este plan. Hablaremos de las reformas del ejército, de la modernización de la flota, de la ley de jurados, de la ley de asociaciones y de otras cosas más que iréis viendo. El ejército en estos momentos tenía una serie de problemas que ya llevan mucho tiempo, como es el exceso de oficiales, el corporativismo en las armas del ejército, la polémica sobre el tema de los ascensos y el protagonismo político de los militares, ya que muchos de ellos también eran senadores. El ministro de Guerra, Manuel Casola, hizo un proyecto que contenía los siguientes puntos. A partir de ahora, el ministro de Guerra, será el responsable del ejército, tanto en la organización como en la administración como en la dirección. Se reorganizan las regiones militares, que antes eran 17, pasando ahora a 18. Se crean nuevos cuerpos del ejército y algunos cambian de denominación. En el Estado Mayor se pone como obligación que haya un representante de todas las armas. Se cambia el escalafón de mandos. Se reduce el número de oficiales. Se suprimen los dos sistemas por los cuales los mozos se libraban del servicio militar, el de sustitución y el de redención. Se suprime la dualidad de los ascensos por antigüedad y por méritos y se regulan los mismos. A partir de ahora se necesita para el ascenso que haya una vacante previa. Es necesario que el ascendido esté 2 años en el empleo anterior. Se ascenderá por antigüedad hasta el grado de coronel y a partir de coronel por elección, ya sea por méritos o por lo que se considere oportuno. Y por último, este proyecto de reforma de Casola dice que se creará un banco militar para ayuda a préstamos del ejército debido a la mala situación económica de los militares. Este proyecto no salió adelante. Después de un año de debate, la oposición de las Cortes e incluso el mismo gobierno que no le gustaba este proyecto lo echaron abajo. Sobre todo había 2 temas conflictivos, el tema de los ascensos y el tema de la supresión de la redención y la sustitución. En enero de 1888 Casola presentó su dimisión, que no fue aceptada, y en el mes de junio renunció al cargo. Poco tiempo después abandonó el Partido Liberal y se alineó con el Partido Conservador. En el tema de la Armada, el 28 de diciembre de 1887 se convocó un concurso público para la construcción de una escuadra de 3 buques y de 3 cañoneros, de 3 cruceros y de 3 cañoneros, perdón. ¿Por qué no se mandó esta construcción de esta nueva escuadra a los arsenales públicos del Ferrol y de Cartagena? Porque estos arsenales estaban totalmente desfasados y abrieron este concurso a la iniciativa pública. Se presentaron
3 sociedades y se dio un plazo a las proposiciones de los concursantes hasta el 31 de marzo de 1888. Los requisitos que se dieron para la adjudicación del concurso se les daría a la sociedad que presentara las mejores condiciones en el plazo de construcción, en el precio, en la solidez del casco, en la velocidad, en el radio de acción de los barcos, y también se puso como requisito que las máquinas y los materiales fueran procedentes de la industria española, a excepción si la industria española no tuviera dichos materiales, sí que se podrían importar del extranjero. La duración del contrato sería de 10 años y el Estado gastaría alrededor de 190 millones de pesetas. A la sociedad elegida se le pediría una fianza de 19 millones de pesetas. La sociedad ganadora fue José María Martínez de las Rivas, un industrial y minero vizcaíno, y su socio Charles Palmer, que era un constructor naval inglés. Estos dos socios crearon, una vez adjudicada el concurso, al año siguiente, en 1889, la Sociedad Martínez de las Rivas Palmer. Crearon un arsenal con sus propios talleres de maquinaria, fundición y artillería. Parte de la mano de obra de este arsenal privado fue importada de Inglaterra, ya que en España no teníamos mano de obra cualificada para estos trabajos, con lo cual los costes salariales se van a elevar. La adjudicación a Martínez de las Rivas Palmer tuvo muchas críticas en la prensa de Barcelona, de Vigo, Cádiz y Ferrol, curiosamente, ciudades que también habían optado a dicho concurso. Se les acusaba de ser una empresa extranjera y de utilizar materiales de procedencia no española. Entonces la Cámara de Comercio de Bilbao abrió una investigación para ver si estas acusaciones eran ciertas y se dictaminó que la sociedad cumplía con todos los requisitos. En 1891 se votaron los 3 cruceros y el 5 de enero de ese mismo año la sociedad se transformó en sociedad anónima con el nombre de Astilleros del Nervión, con un capital de 30 millones de pesetas y la creación de un consejo de administración donde estaban el hijo y el yerno de las Rivas, y se nombró como director gerente a John Wilson a propuesta de Charles Palmer. Al año siguiente, en enero de 1892, surgieron los primeros problemas en los astilleros. También fue debido al cambio de política económica que hizo el gobierno Sagasta. Decretó una ley de franquicia sobre la importación de materiales que afectaban a las factorías de hierro y acero, con lo cual los precios para la construcción de esas cuadras saldrían mucho más caros. Y lo que llamaba más la atención, que esta ley nueva que tasaba más estas importaciones de hierro y acero no afectaban a los ferrocarriles, pero sí que afectaban a las empresas hidrometalúrgicas. Volvieron las críticas nuevamente sobre la sociedad y más concretamente sobre Charles Palmer, al que le acusaron de invertir lo mínimo y de reducir los gastos en la construcción de los mismos, y serían bastante más deficitarios. Y por último se acusaba de mala gestión al director gerente John Wilson. Los astilleros reconocieron que había diferentes pareceres entre los socios y también reconocieron que Palmer no había aportado su 50% de la fianza, o sea que todo el dinero lo había puesto el español Martínez de las Rivas. Al mes siguiente la sociedad se rompe porque Palmer se niega en rotundo a soltar una peseta, y el ministro de Marina envió a los astilleros del Nervión una comisión inspectora para ver qué es lo que estaba ocurriendo, porque la construcción de los barcos estaba retrasando. A la conclusión que llega este representante del ministro de Marina es que el retraso se debe a problemas económicos de los astilleros del Nervión, que les falta liquidez. 2 meses después, el 20 de abril, los astilleros
suspenden pagos y el gobierno se va a hacer cargo de los astilleros. Envió en primer lugar 100.000 pesetas para pagar los salarios de los peones e incautó los astilleros. Se continuarían los trabajos, se mantendría la plantilla y se convocaría en un futuro un nuevo concurso. Pero a pesar de esto los problemas continuaron. Los obreros ingleses se negaron a volver al trabajo y pusieron como condición que se contratara a Charles Palmer como director técnico. El gobierno aceptó y esto provocó la protesta de todos los obreros españoles que sufrieron despidos. Con los cambios en la nueva organización, marcharon a Madrid y pidieron entrevistarse con el ministro del ramo. Pidieron que no se cerrasen los astilleros y que se terminasen la construcción de los buques, así como la readmisión de todos los despedidos. Por otra parte, los acreedores de los astilleros del Nervión veían que la única forma de recuperar su dinero era declarando en quiebra a la sociedad. Esto no tenía muy buena pinta y en noviembre de 1896 se aprobaron las bases de liquidación de los astilleros del Nervión. En cuanto a política económica, el gobierno de Sagasta desmanteló el proteccionismo. Vamos a echar un poco la vista atrás para ver cómo ha ido cambiando la política económica de los gobiernos durante la Restauración entre los seguidores del proteccionismo y del librecambismo. Durante el gobierno de Sagasta en el reinado de Alfonso XII, en 1882, se volvió a la ley del desmantelamiento de aranceles promulgada por la ley de Figueroa en 1869. Cuando le tocó el turno a Cánovas en 1885 se volvieron a declarar los aranceles. Al año siguiente volvió al gobierno en 1886 ya con la regencia de María Cristina y volvió a retomar la política librecambista. Pero esta política librecambista surgió un problema dentro de su propio gobierno. El ministro de Estado, Segismundo Moret, era partidario de esta política, mientras que Germán Gamazo, el ministro de Ultramar, era defensor de una política proteccionista. Este enfrentamiento será ganado por el segundo, por Germán Gamazo, en el año 1889. ¿En qué consistió este desmantelamiento del proteccionismo? El ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho, hizo una serie de medidas para reducir la deuda. Redujo los gastos en los ministerios, terminó con la desamortización y prorrogó los tratados firmados con Francia e Inglaterra 5 años más, hasta el año 1892. Estas medidas de Camacho no gustaron a los proteccionistas, tampoco gustó a parte del gobierno, ni tampoco a los ayuntamientos que veían con temor que podrían perder sus tierras comunales. Así que la gente se echó a la calle. Los hidrometalúrgicos vascos, los industriales textiles catalanes y los cerealistas castellanos. Se unieron, pero entre ellos estaban totalmente enfrentados. Tomaron como su cabeza al señor Germán Gamazo, ministro de Ultramar y también cacique de Valladolid, que en 1887 formaron la Liga Agraria. No debemos considerar a la Liga Agraria como un partido político, sino como una asociación fundada por agricultores castellanos que buscaban la defensa del proteccionismo de los cereales castellanos ante la importación de cereales extranjeros. Hubo una ley de este gobierno que va a ser, dijéramos, revolucionaria, que es la Ley de Asociaciones de 1887. Esta ley regulaba todo tipo de asociaciones, ya fueran religiosas, políticas, científicas, artísticas, benéficas, de recreo, de cualquier tipo que no tuviera ninguna connotación política. Estaban excluidas de esta ley de asociaciones las asociaciones que estaban reguladas por el Concordato de 1851,
así como las asociaciones civiles o mercantiles que estuvieran reguladas por el derecho civil y mercantil, y las asociaciones que tuvieran alguna regularización por alguna ley especial. En la ley de asociaciones no se hizo mención al número mínimo de miembros en las mismas, ni tampoco a los órganos de administración ni de dirección, ni tampoco a la delimitación de los fines de las asociaciones. Los requisitos que tenían que presentar las asociaciones al gobernador civil era la presentación de 2 ejemplares de los estatutos, donde estuviera incluida el domicilio legal, la denominación y el objeto de la asociación, la forma en que se iban a regular en la administración de la asociación y los recursos con los que contaban. Si todos estos requisitos estaban en regla, el gobernador los devolvía con un ejemplar firmado y sellado por él mismo. El Estado se guardaba una serie de prerrogativas para controlar estas asociaciones, como que le fuera comunicado con 24 horas de antelación el lugar y fecha de las reuniones de las asociaciones, y también el Estado estaba autorizado para entrar en cualquier tipo de las reuniones y suspenderlas si lo consideraba necesario. Otra ley que hizo el gobierno de Sagasta es una ley que hemos hablado a lo largo de este curso y de los cursos pasados, que es la ley del jurado. La ley del jurado la decretó el 20 de abril de 1888. Pero para que os hagáis una idea, vamos a hacer un recorrido desde cuándo se ha hablado de esta ley. Esta ley, la primera vez que apareció fue en el Estatuto de Bayona de 1808, pero no se aplicó. Luego volvió a aparecer en la Constitución de 1812, donde las Cortes de Cádiz recomendaron hacer una ley que tampoco se hizo. Volvió a aparecer en el Trienio Liberal y apareció la primera vez la ley del jurado, pero solo y exclusivamente para delitos de imprenta. Tras la caída del Trienio Liberal, Fernando VII la abolió, volvió a aparecer en la Constitución de 1837, pero no se pusieron de acuerdo en la forma de la elección de los jurados y desapareció. Nuevamente asoma la patita en la Constitución de 1845, donde va a ser abolida. Reaparece en la Constitución de 1869, pero esta vez no solo para los delitos de imprenta, sino para todo tipo de delitos, y en la Restauración de 1874 se volvió a suspender hasta 14 años después, cuando Sagasta, en 1888, vuelve a decretar la ley del jurado. Esta ley estaba compuesta por los jurados, los juicios estaban compuestos por 3 magistrados que se encargarían de las calificaciones jurídicas e impondrían las penas y las responsabilidades civiles, y 12 personas que harían de jurado con 2 suplentes en caso de que fuera necesario. Estas 12 personas declararían la culpabilidad o no de los procesados. Los requisitos que se daban para ser un miembro de jurado eran hombre mayor de 30 años, que supieran leer y escribir, cabeza de familia o tener posesión de un título académico o haber ejercido un cargo público con un salario superior a 3.000 pesetas, ser vecino del término municipal justificando 4 años de residencia y gozar plenamente de todos los derechos civiles y políticos. Cuando eras nombrado jurado no podías renunciar a dicha elección y se cobraba una pequeña dieta. Los más preparados procuraron no participar en el jurado porque no le veían ningún tipo de aliciente, ni era la recompensa de la dieta lo suficientemente atractiva. Entonces el gobierno creó una cosa que se llamó los jurados de oficio, que eran personas con escasos recursos económicos y de formación, dijéramos, bastante limitada, que se prestaban, por tanto, los jurados que se prestaban ellos mismos a jurados para obtener esas dietas, aunque no fueran muy golosas. Os cuento brevemente cómo se desarrollaba un juicio con jurados. En primer lugar, el juez ponía encima de la mesa y declaraba todas las pruebas que se habían recogido. Las partes defensoras y
y acusadoras hacían sus alegatos y calificaban jurídicamente los hechos y determinaban el grado de implicación de los procesados. Posteriormente, el juez hacía un resumen de las pruebas, los informes y los interrogatorios, y el jurado era consultado sobre la necesidad si querían o no querían tener más información sobre los mismos. En caso de que no necesitaran más información, el juez hacía las preguntas para que el jurado tuviera que decidir sobre las mismas. Se retiraban a deliberar sobre el veredicto. La decisión tenía que ser tomada por mayoría absoluta y ninguno de los miembros del jurado podía abstenerse. En caso de que hubiera empate, al procesado se le declaró inocente. Esta ley de jurados no funcionó muy bien por las artimañas de los abogados defensores para ralentizar el proceso de la formación de jurados, y también estos jurados fueron mediatizados tanto por las autoridades como por grupos violentos para que su decisión fuera para un punto u otro. Otra ley importante del gobierno de Sagasta fue la del recurso del contencioso administrativo, que fue decretada el 13 de septiembre de 1888 y que supuso un gran avance para los derechos políticos de los españoles. Vuelvo a contaros lo mismo que he hecho con la ley de jurados. Os cuento un poquito la historia. La primera vez que apareció la ley del recurso de contencioso administrativo fue en 1845, donde el Consejo Real y los consejos provinciales eran los que resolvían todo tipo de contradicciones legales, tanto en la aplicación de la ley como en las decisiones de los gobernantes. En 1854, durante el bienio progresista, se transfirieron las competencias de los consejos a las diputaciones provinciales y a un tribunal que se llamó del contencioso administrativo. En el bienio moderado de 1858 se restablecieron nuevamente los consejos, lo único que se cambió fue la denominación. Ahora ya no se llamará Consejo Real, sino Consejo de Estado. En 1868, la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pasó al Tribunal Supremo. Y en 1875, ya con la restauración de Alfonso XII, se volvieron a restaurar y a restablecer los consejos de 1858. En esta ley de 1888 se definió qué era o qué se consideraba materia de contencioso administrativo, se señaló el procedimiento y se creó un tribunal especial e independiente, formado el 50% por los miembros del Consejo de Estado y la otra mitad por los magistrados del Tribunal Supremo. Esta ley fue reformada 6 años después, creándose un tribunal especial e independiente del Tribunal Supremo. El Código Civil apareció por primera vez en España el 24 de julio de 1889. Repito otra vez y os cuento un poquito la historia. La primera vez que aparece la idea de un proyecto de crear un Código Civil único para todos los españoles fue en las Cortes de Cádiz de 1811. Allí se creó una comisión para crear un código único que regulara la vida de todos los españoles. También se recogió en las constituciones de 1837, 1845, 1868 y 1876, pero no se llevó a cabo este proyecto debido a la situación social y política que se estaba viviendo en aquel momento. Como ahora vivimos una etapa de tranquilidad, sí que se va a poder realizar este proyecto del Código Civil. Se aprobó en Cortes y los debates duraron un año. El Código Civil regulará el derecho público, las normas de la administración y los procesos judiciales. Pero, y aquí está la amiga, es que este código, que era para todos los españoles, no se aplicó ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en Aragón, ni en Baleares, ni en Cataluña, ya que mantuvieron sus fueros administrativos. Y lo último de las reformas de Sagasta que os quiero traer hoy es la ley del sufragio universal, aquella que Sagasta se negó a aprobar unos años antes en el gobierno de Posada Herrera porque consideró que no era el momento oportuno. Ahora sí, el 26 de junio de 1890 se decreta la ley del sufragio universal, por el cual
todos los hombres mayores de 25 años sin límites económicos podrán votar. Por tanto, vamos a pasar de 800.000 votantes a 4.800.000, siendo la mayoría de ellos pobres, analfabetos y rurales. A pesar de esto, las próximas elecciones no van a votar más del 50%. Las novedades que trae la ley del sufragio universal es la creación de 280 distritos uninominales rurales, que coinciden curiosamente con los partidos judiciales, y en las grandes ciudades y en su entorno se crearán distritos plurinominales donde se podrán elegir entre 3 a 8 diputados dependiendo de la población. A partir de ahora, en todas las elecciones va a ser casi matemático. En las ciudades ganarán siempre los progresistas, los republicanos o los socialistas, mientras que en los pueblos ganará siempre el Partido Conservador, con lo cual siempre se relacionará el voto rural con los caciques que influirán mucho en las votaciones de las elecciones. Y esto es todo lo que os quería contar de las reformas de Sagasta de 1885 a 1890.